Fernando Riaño, le voy a hacer una pequeña presentación. Yo le he conocido hace un poco y ya me parece un personaje, la verdad, con unas dimensiones humanas, profesionales, intelectuales, pues que valoro muchísimo, ¿no? Y como os habrá pasado a vosotros, tanto desde el punto de vista profesional, que es una trayectoria pues muy rica, forma parte del mundo de la asesoría jurídica, de la consultoría, de la formación, del sector financiero, es MBA por ICADE, estudió Derecho en la Universidad de Navarra, también formó parte del departamento administrativo. Se incorporó en el 2006 al Departamento de Recursos Humanos de Barclays, donde creo que algunos tuvisteis compañeros. Y luego pasó en diciembre del mismo año a ocuparse del área de responsabilidad corporativa, Fundación Barclays. En noviembre de 2014 fue galardonado con el premio Joven Talento Directivo por la Fundación Príncipe de Girona y Selig Conde, siendo la primera persona con discapacidad en recibir este premio. También aparece en el noveno puesto del ranking Economic Leaders for Tomorrow del Instituto Schwarzschild. Y en la actualidad es el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11, responsabilidad y compatibiliza con la presencia de Servi Media, agencia de noticias de comunicación del Grupo Social 11. En agosto del 2016 fue elegido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la Asamblea General celebrada en Orlando y es también embajador de la marca Ejército. Bueno, yo creo que es imposible hacer más cosas más variadas y más interesantes. Nos interesaba muchísimo que Fernando pudiera venir y te lo agradecemos porque además vas a tratar el tema de sostenibilidad, valores, es decir, unir toda una serie de cuestiones que hemos seguido desde hace pues, bastante tiempo en el instituto, como bien sabes, y que son, pues, están muy en el centro de nuestra preocupación. Yo le pedí a Fernando que nos hablara también un poco de sus experiencias, aparte de un poco la presentación que tengas, pero luego ya en la conversación pues también vamos viendo, ¿no? Vamos a, si te parece, como hasta las 9 menos 20, 9 menos cuarto, también porque me han dicho más personas que tenían que irse un poco antes. Por lo tanto, cuando quieras, Fernando, bienvenido y muchísimas gracias. Muy bien, pues José María, muchas gracias por la invitación. Gracias también a Luis Huete, aunque hoy está en tierras portuguesas y no puede estar hoy aquí con nosotros. Encantadísimo y agradecidísimo de la invitación del Instituto Gobernanza y Sociedad y sobre todo también sirva también esta primera intervención para reconocer pues, el trabajo que hacéis desde el Instituto, la trayectoria también y el impacto que todas las cuestiones que trabajáis en el Instituto tienen en las organizaciones y por lo tanto en la sociedad, ¿no? Así que una vez más muchas gracias por la invitación y por todo lo que hacéis. Yo creo que habéis tenido grandes expertos, los hay ahora en esta sala, sobre el mundo del governance, del gobierno corporativo, de las implicaciones que tiene la gobernanza también para las organizaciones. Habéis tenido también recientes ponentes, ilustres ponentes del sector financiero y sectores muy regulados que han traído también, yo creo que esa perspectiva interesantísima, toda su experiencia también desde esa perspectiva personal y profesional en algunos sectores. Yo voy a intentar hacer un recorrido también un poquito más allá de ese governance desde el punto de vista de la sostenibilidad o esa orientación o estrategia ESG y cómo voy a tratar de demostrar también que la sostenibilidad en sus tres ángulos, desde la perspectiva del impacto social, ambiental o del buen gobierno, pues está cada vez más conectado con el concepto de sostenibilidad, está cada vez más conectado con el buen gobierno de las organizaciones y por lo tanto con el desempeño ejemplar o con la excelencia desde el punto de vista de esas organizaciones. Yo creo que también, como decía Cajal, existe una religión de los hechos y los hechos nos demuestran, ¿no? Nos demuestran claramente que esa apuesta de las organizaciones por el largo plazo, que no es otra cosa que la estrategia, o la estrategia no es otra cosa que el largo plazo, pensar en largo plazo, lo hablábamos antes también, apostar por ese buen gobierno, por la excelencia de las organizaciones y por la sostenibilidad en sus tres ángulos, pues creo que es la mejor de las aportaciones de valor, o la mayor aportación de valor también que cualquier directivo
o cualquier equipo directivo puede hacer a una organización, ¿no? Creo que además hay elementos comunes que comparten, que son compartidos como conclusiones o como experiencias también que nos enseñan esto en todas las organizaciones, ¿no? Al menos desde el punto de vista de mi humilde experiencia, y desde el punto de vista también de casos con los que pues he estado en contacto o he tenido la suerte de poder trabajar, aprender en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en la empresa familiar. Creo que esa forma de pensar en largo plazo pasa por el buen gobierno de las organizaciones, ¿no? Cuando se habla de las diferentes generaciones de una empresa familiar y cuando se habla de la necesidad de buen gobierno en una empresa, también en la pequeña empresa o familiar, también pasa por esa apuesta por el largo plazo, que no es otra cosa que la excelencia y el pensar en esa aportación de valor, pero pensar también en la aportación desde los valores. Me preguntabas, y hablábamos al inicio de la conversación, sobre el punto de vista o la opinión en torno al ESG, y lo hablamos también con algunas de las personas que están hoy aquí, y si esta estrategia o novedad es novedad pasajera o si va a ayudar a poner también un poco de criterio y va a aportar valor real desde el punto de vista de algunos sectores, ¿no? Y hablamos del sector financiero. Yo creo que hay elementos también relacionados con el buen gobierno y con la excelencia desde el punto de vista de las organizaciones que un día fueron voluntarios y hoy son obligatorios, ¿no? Y esa anticipación desde el punto de vista de la voluntariedad, especialmente en el ámbito del ESG, nos ha confirmado algo que luego comentaré un poquito más adelante, y que escribió Porter. Empezó a escribir Porter allá por el año 2006 en esa clave o en ese concepto de valor compartido o valor para todos, ¿no? Ese concepto también que tiene que ver con el largo plazo, y al que haré referencia luego un poquito más adelante, relacionado o conectado con el valor compartido. Yo creo que aquí hay un aprendizaje importante también para muchas organizaciones, ¿no? Quizás en España haya habido un recorrido también donde nos han sacado ventaja o han traído algunas de las tendencias que ha supuesto anticiparse a la realidad, pues algunas de las empresas multinacionales o que operan en el ámbito internacional, y algunas están, o algunas personas que estáis hoy aquí y seguramente estén conectados, lo han vivido, lo han visto o han participado de estas experiencias, ¿no? Esa forma de hacer suyo o hacer nuestro como organización un elemento que a priori es voluntario y que mañana es obligatorio, es una forma de anticiparse, insisto, y de tener una ventaja competitiva también desde el punto de vista de la sostenibilidad. O dicho de otro modo, la sostenibilidad es una aportación de valor fundamental para, yo creo que todas las organizaciones. Y en esa perspectiva ESG, esos tres ángulos de la sostenibilidad, hay un aprendizaje también en términos de gobernanza. Dicho esto, trataré ahora de hacer un pequeño recorrido por algunas experiencias también, como me pedías, me comentabas también, hacer análisis, balance también de las experiencias que hay desde el punto de vista de sectores, especialmente sectores regulados, yo diría hiperregulados en la actualidad, y donde otra característica del entorno ESG en la actualidad es que las novedades duran poco. Hay novedades de forma permanente, cosa que no ocurría. Si miramos hacia atrás hace escasos 25 años, pues no reconoceríamos, ¿no? Aquí hay personas que habéis tenido también gran experiencia en cuanto a la evolución del concepto de la sostenibilidad. Recordaréis aquel concepto de la filantropía, de la acción social, de la responsabilidad social corporativa o de la responsabilidad social empresarial. Bueno, pues todo esto son conceptos que en algunos casos o en algunos ámbitos ya son conceptos absolutamente obsoletos, ¿no? Incluso en términos de legislación. Cuando se aprueba una norma en una asamblea o en un parlamento, muchas veces esa norma, cuando se referencia a determinados estándares internacionales, puede suceder que ese estándar ya esté desapareciendo, haya desaparecido o se esté dudando sobre su futuro o su viabilidad. Digo todo esto para tratar de demostrar también que en esto la empresa siempre va, o la vida de la empresa, y por lo tanto la vida de las organizaciones siempre va por delante también de la norma, ¿no?
Creo que aquí hay un aprendizaje también, me detendré un poquito sobre esto un poco más adelante de la presentación. Creo que aquí hay un aprendizaje y una oportunidad desde el punto de vista de la colaboración público-privada y desde el punto de vista del aprendizaje recíproco para las organizaciones, ¿no? A veces quien más sabe de una actividad es quien está en esa actividad. Y quien mejor conoce las dificultades, los retos, los desafíos de un sector, estoy pensando en cualquier sector, especialmente en el sector financiero, donde hay una gran, no evolución, sino revolución en este momento relacionado con la taxonomía verde, con la taxonomía social, y donde creo que hay unas necesidades de tener una conversación más profunda entre los diferentes grupos de interés o actores en el ámbito de la sociedad. Antes hablábamos de Porter, de valor compartido. Hay un artículo que data del año 2006 y en aquel artículo Porter hablaba del link que hay entre, lo traigo intencionadamente este artículo, el link que hay entre la competitividad, entre la ventaja competitiva, o entender la ventaja competitiva como elemento que aporta valor y que proviene de él decía entonces, la responsabilidad social empresarial. Este link entre ventaja competitiva o competitividad y responsabilidad social empresarial de entonces, del año 2006, fue después el origen de otras evoluciones también académicas y empresariales de la teoría de la creación del valor compartido, ¿no? O cómo se puede crear valor compartido, que llama Porter. Ese siguiente paso se produjo en 2011, hacia esa creación de valor compartido. Insisto que veníamos del concepto del link entre la sostenibilidad y de la responsabilidad social empresarial y la ventaja competitiva. Y por último hemos asistido a un paso más novedoso también en los últimos años sobre el ecosistema del valor compartido también por parte de Michael Porter. Cuento esto simplemente como hilo argumental y como elemento que me sirve para construir también un poco el recorrido del concepto, ese concepto de sostenibilidad o lo que hoy se conoce como estrategia ESG de las organizaciones. Hay un elemento, una palabra que a mí, bueno, no me termina de convencer, pero sí que es cierto que es cada vez más común dentro de las organizaciones, y es que la estrategia ESG o los elementos ESG o la sostenibilidad empiezan a ser cada vez elementos transversales, holísticos a la organización, ¿no? Desde el punto de vista formal, y desde el punto de vista informal. Y desde el punto de vista también de un stakeholder map o desde el punto de vista de qué nos preguntan o cuál es el valor que nuestros grupos de interés nos demandan, nos están impulsando o están también preocupados relacionados con esa aportación de valor o creación de valor por parte de las organizaciones. Al final, si dibujamos los principales grupos de interés en un eje de coordenadas que podrían ser clientes, empleados, accionistas y la comunidad donde estamos operando, la sostenibilidad o los elementos ESG son elementos positivos gana-gana para cualquier grupo de interés o para la propia organización. En esto insisto que la gran aportación de valor de la sostenibilidad está quizás en entenderlo de manera voluntaria. Dicho de otro modo, ir más allá de lo que el regulador o la norma nos demanda, nos exige, nos pide o se nos está trasladando en forma de reporte o de evaluación del desempeño. Y aquí también hay una evolución o pequeña gran revolución. Se produce con la transposición de la directiva sobre información no financiera y diversidad, y lo que supone esta transposición de esta directiva en España es que las cuentas anuales no están completas si no van acompañadas del estado de información no financiera, ¿no? Sabéis que en los años 70, 80, 90, finales de los 90 incluso, pues la valoración y aquí hay expertos también en valoración de empresas y valoración de organizaciones o de marcas, en la valoración de una marca, de una organización, de una actividad, podía tener un porcentaje que superaba el 90% relacionado con los elementos económico-financieros, ¿no?
y a veces menos de un 5 o 10% podían ser elementos, digamos, vinculados al concepto intangible, ¿no? Esto ahora mismo, la evolución de este tipo de elementos, de valoraciones, en algunas marcas, actividades, empresas, se ha invertido. Se ha invertido. Y ahora mismo tenemos actividades, empresas, marcas, donde el 90% de la valoración de esa empresa, actividad, marca, etcétera, están vinculadas o valoradas como conceptos intangibles, ¿no? Elementos intangibles, ¿no? Esto tiene que ver con la sostenibilidad y esto tiene que ver con la reputación de las organizaciones. Creo que es el activo, uno de los activos más importantes, también una de las revoluciones más importantes de los últimos años, ¿no? Tanto es así que hemos asistido también al concepto, se ha acuñado el concepto a nivel global y a nivel español también, de la economía de la reputación. Y esa reputación en muchos casos viene impactada o viene definida o viene construida por algo que no se improvisa de la noche a la mañana, y es la sostenibilidad o la estrategia en sostenibilidad. Quizás antes de ese 2018, cuando estos elementos eran voluntarios y existían las memorias de acción social, los informes de filantropía de una organización o la memoria de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial. Insisto en la terminología porque esto ya ha evolucionado y era un elemento donde a veces, incluso en comités directivos o consejos de administración o decisiones que se tomaban alrededor de todos estos asuntos, había una pregunta que solía ser: oye, ¿y esto es necesario? ¿Este informe hay que hacerlo? ¿Hay alguien que nos obliga? ¿Alguien nos va a evaluar? ¿Alguien nos lo va a pedir? Pasamos a otro escenario donde en las juntas generales de accionistas, por ejemplo, cada vez se nos preguntaba más por estos asuntos, ¿no? Y ya no era solo de manera puntual, sino que los inversores y por lo tanto accionistas, potenciales inversores o accionistas actuales, nos preguntan por cuestiones que tienen que ver con nuestro desempeño en materia de sostenibilidad, cuál es nuestra estrategia de inclusión, cuál es nuestra estrategia de diversidad o qué vamos a hacer en los próximos 15 años o cuál va a ser nuestro performance en cuanto o cómo va a afectar a nuestro plan estratégico, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que nos lo pregunten de manera casi anecdótica a veces, a que nos lo pregunte un potencial inversor o que nos lo pregunte un fondo que va a tomar una posición mayoritaria dentro de nuestra organización, ¿no? Y que la acción o la valoración de nuestra acción va a ir vinculada a determinadas cuestiones donde se están tomando decisiones acerca de este tipo de valoraciones, ¿no? Ocurre también ahora mismo en la evaluación de los riesgos que tienen que ver con la sostenibilidad, el impacto medioambiental de una operación financiera o el governance de una organización, cómo impacta dentro del scoring de riesgos de esa operación, de esa organización, o cómo puede incluso ser ese desempeño en materia de sostenibilidad, cómo puede ser una conclusión excluyente desde el punto de vista de estar o no habilitado por un departamento de riesgos, por una organización financiera, a la hora de aprobar o a la hora de entrar a un precio o a otro dentro de una organización, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento también que ha pasado, que no ha pasado desapercibido, pero que ha pasado a estar en la agenda de incluso del ámbito financiero, de la dirección financiera de las organizaciones, ¿no? Yo creo que si en los años 70, 80, 90, como comentábamos, había algunos financieros que decían: oiga, si no aparecen, si las cuentas o si los datos no aparecen en las cuentas, o si estas cuentas no aparecen en el balance, pues son cuentos, no son cuentas, ¿no? Todavía quien lo planteaba. Ahora mismo ese intangible, o esos elementos intangibles que antes en algún momento por parte de alguien estaban considerados como no vinculados a las cuentas, ahora ya aparecen en las cuentas, ¿no? Y esto ha cambiado también la percepción incluso internamente de las organizaciones, o dicho de otro modo, cómo las organizaciones nos tenemos que preparar para afrontar las estrategias de sostenibilidad desde la perspectiva económico-financiera, desde la asesoría jurídica, desde la cadena de valor, de cómo revisa nuestra organización a los proveedores, cómo evalúa a los proveedores, o desde la perspectiva del proveedor, cómo a mí como empresa me va a afectar el hecho de que mi potencial cliente me examine para entrar
en su cadena de proveedores, en su cadena de valor. O dicho de otro modo, cómo la sostenibilidad me puede abrir la puerta para ser una empresa más competitiva, para ser más rentable y para tener una mejor reputación. Y esto es lo que ha ocurrido también en los últimos años, ¿no? Dentro de esa evolución también, yo creo que hay sectores también que han estado más afectados o más expuestos también a esta realidad, ¿no? A esta pequeña gran revolución. Especialmente ahora mismo, la gran revolución, como decía antes, se está produciendo en el sector económico-financiero. Pero si se está produciendo en el sector financiero, esto tiene un impacto también, yo creo que erga omnes, ¿no? Y nos afecta absolutamente a todos. Voy a intentar contar un poco la perspectiva también, o la experiencia, desde el punto de vista de mis actuales responsabilidades dentro del Grupo Social 11 y de cómo también, un poco la conclusión es cómo en las organizaciones también sociales o que están trabajando en el ámbito social, no somos ajenas a estos cambios, ¿no? Y cómo esto va de todos y va para todos, ¿no? También. Explico de otra manera. Hay organizaciones que la conclusión puede ser, oiga, es que yo ya estoy en lo social y por lo tanto entiendo de lo social, sé del desempeño social y mi trabajo y la expectativa, lo que hay ahí fuera en cuanto a lo que de mí se espera como organización, ya lo tengo cubierto porque soy una organización social. Bueno, pues en esto ahora mismo también las empresas que están en el ámbito medioambiental están afectadas por la SD social y están afectadas por la G de governance, ¿no? Ninguna de las organizaciones que estamos operando ahí fuera, que estamos en el día a día, somos ajenas ni debemos estar ajenas a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. En nuestro caso, como Grupo Social 11, decir que somos tres áreas ejecutivas que son la 11, que venimos trabajando desde hace más de 80 años en todo lo que tiene que ver con el juego responsable y con la creación de empleo para personas con discapacidad, es decir, 11 como actividad de juego responsable, que presta servicios sociales también para personas ciegas, personas con discapacidad visual, y que se ocupa de toda la trazabilidad, digamos, la atención de las personas desde el momento en el que tienen esta situación, sea de forma congénita, sea de forma sobrevenida, y que damos cobertura y atención, como decía antes, a este colectivo. Además de la 11, dentro del Grupo Social 11 se encuentra la Fundación 11. Tenemos 3 objetivos fundacionales, 3 objetivos también, diría, estratégicos para nosotros como organización, y son la formación de las personas con discapacidad, entendida la formación como la antesala o la mejor puerta de entrada hacia el empleo. El empleo, por supuesto, la creación de empleo y la búsqueda de oportunidades laborales para personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades. Y la tercera, digamos, el tercer eje o objetivo fundamental también para nuestra fundación es la accesibilidad. Venimos trabajando desde hace más de 30 años en el ámbito de la accesibilidad. Si hace 25 años hablábamos sobre todo de accesibilidad al entorno físico construido, la rampa, el ejemplo de la rampa, ¿no? Pues ahora mismo, sin olvidar la perspectiva de la accesibilidad al entorno físico construido, está la accesibilidad tecnológica, ¿no? Y la accesibilidad a diferentes entornos tecnológicos donde, bueno, pues la evolución también o la realidad que vivimos nos hemos dado cuenta también, especialmente con la pandemia, pues que había otras pandemias previas, ¿no? Una de esas pandemias previas tenía que ver con la falta de accesibilidad de determinados dispositivos, elementos, soluciones, productos, servicios que dejan fuera pues a las personas que necesitan de esa accesibilidad. Es decir, si un canal online o una formación de un centro de formación, de educación no es accesible, pues hay personas, niños y niñas, estudiantes que se están quedando fuera del sistema porque ese canal no es accesible, ¿no? A eso también nos dedicamos y a poner también solución también a esa falta de accesibilidad en colaboración con diferentes organizaciones, y aquí estáis algunas con las que colaboramos de forma activa, intensa, y desde el punto de vista público-privado, pues venimos también trabajando en esa aportación de soluciones y también desde el largo plazo, ¿no? De las oportunidades que ahora mismo existen relacionadas con la accesibilidad, o dicho de otro modo, las necesidades que existen también relacionadas con la accesibilidad. No solo la accesibilidad entendida para las personas con discapacidad. Ahora mismo hay una población que afortunadamente las noticias no van a ser todas malas y vivimos cada vez más
y hay una población cada vez donde la esperanza de vida también determina determinadas circunstancias vinculadas a situaciones de discapacidad o necesidades puntuales vinculadas a elementos de productos o servicios que tienen que ser accesibles, ¿no? Ahora mismo tenemos la situación o la polémica relacionada con el ámbito de la atención en el sector financiero, en el ámbito rural, en el ámbito de las personas mayores también. Bueno, pues aquí hay un reto también como sociedad, y donde la accesibilidad, por poner un ejemplo, pues hay es otra conexión, otro punto en común también de ese gana-gana, y donde en este caso siempre creo que creo que es un elemento que lo explica muy bien, ¿no? Y es que aquello que sea positivo para las personas con discapacidad, por ejemplo la accesibilidad, será positivo para toda la sociedad, ¿no? También para las personas mayores y otros colectivos. Hemos hablado de la ONCE, hemos hablado de la Fundación ONCE, de los 3 objetivos fundacionales, y me queda hablar de Ilunion, que es la tercera pata, tercera área ejecutiva del Grupo Social ONCE. Ilunion es la actividad, o supone la actividad empresarial del grupo Social ONCE. Estamos en diferentes sectores empresariales, diferentes ámbitos, sector sociosanitario, el mundo de los facility services, sector seguridad, limpieza, mantenimiento, lavanderías industriales, donde somos líderes en España, con un modelo singular también, que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades o la generación de empleo de personas con discapacidad, todo tipo de discapacidades, ¿no? Y me gustaría detenerme aquí en este punto brevemente para comentar algo que en estos casos, siempre que nos sentamos a explicar nuestro modelo, a contar, a compartir algún caso que tenemos también como actividad empresarial o como fundación o proyecto, iniciativa, o en el caso de la ONCE, siempre que nos sentamos con alguien, una de las conclusiones comunes, sea quien sea el interlocutor, suele ser la misma. Y esa conclusión es, bueno, pues no sabía que estabais en este sector, no sabía que hacíais esto, o no sabía que vuestro trabajo, vuestros retos estaban orientados en este ámbito, ¿no? Bueno, pues también trabajamos en este campo que tiene que ver con la actividad empresarial, y con un objetivo que va más allá, creo, y está conectado con la sostenibilidad y con el impacto ESG, que va más allá de la rentabilidad económica, ¿no? El reto es hacer las actividades empresariales sostenibles desde el punto de vista económico, pero hacerlas sostenibles, o tienen que ser sostenibles también desde el punto de vista de ese impacto o triple impacto en la sociedad. Hay un elemento también que, cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿por qué estáis en este sector? ¿O por qué estáis en el ámbito hotelero? ¿Por qué tenemos 28 hoteles en España, con un modelo también singular que tiene que generar ese impacto social y tiene que generar ese impacto vinculado a la creación de valor compartido de la sociedad y con la sociedad? Y ese reto principal, o ese primer filtro a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial, es si esa actividad que estamos analizando o ese sector donde estamos barajando entrar genera empleo de calidad para personas con discapacidad o colectivos en riesgo de exclusión. Esta es una de las primeras preguntas más importantes. Puede haber un sector muy atractivo, muy de moda en un momento puntual o con un retorno de la inversión muy importante, pero si ese sector, esa actividad o esa iniciativa empresarial no genera empleo, no es susceptible de generar empleo de calidad para personas con discapacidad, pues no pasamos ese primer filtro o ese primer requisito que nuestros accionistas, que son la ONCE y su fundación, pues nos piden, ¿no? Estamos ahora mismo, desde el punto de vista de Ilunion, en un momento también muy interesante, porque tratamos de replicar, tratamos primero de aprender cada día, y tratamos aquí de acercarnos a la realidad con miras de aprendices y con miras de alumnos de muchas organizaciones con las que trabajamos y aprendemos también, ¿no? Y dentro de esa humildad con la que nos acercamos al mundo empresarial y a los nuevos retos también, está el proyecto de la internacionalización, yo diría, del Grupo Social ONCE en general y de Ilunion en particular. Hemos puesto en marcha 2 lavanderías industriales en Medellín y en Bogotá, y con un modelo también que trata de replicar nuestra experiencia aquí en España. Hay más de 200 personas con discapacidad ahora mismo trabajando en Colombia, y en muchos casos estas personas con discapacidad que están en Colombia es la primera vez que trabajan, que tienen una oportunidad laboral. Yo creo que esto, desde el punto de vista de la transformación, del impacto,
la generación de valor o de la creación de valor compartido, que diría Porter, pues es un caso, bueno, no solo plausible, sino posible, y que estamos intentando primero compartir, por supuesto, ¿no? Aprender cada día, pero tratando de replicar en otros ámbitos, ¿no? Y que tiene un impacto también en otros, con otros, y en un ámbito también, en este caso, como el colombiano, ¿no? No solo desde el punto de vista empresarial, que también, y hay empresarios que están empezando a apostar por la contratación de personas con discapacidad porque ven que es un elemento que es posible, pero también tiene un impacto en las políticas públicas, ¿no? Y un impacto en el tratar de desarrollar o construir junto a las autoridades de donde, en este caso de Colombia, de otros países donde nos preguntan también por soluciones, por estrategias, por respuestas ante los retos de la inclusión, tratamos de contar que esto es posible, ¿no? Que tenemos un foro Inserta en España que aglutina a los principales empleadores de este país y que crea valor a partir de la contratación de personas con discapacidad, que existe un modelo como Ilunion o que hay un modelo de juego responsable que hace, por ejemplo, que pasen cosas bueno, pues que no pasan en otros países, ¿no? Hace menos de un mes se entregaba un perro guía a una persona ciega que debido a una discapacidad sobrevenida pues perdió la vista y perdió las manos. El reto era entregar un perro guía por primera vez a un usuario del perro guía que no tenía manos y que iba a manejar, que iba a convivir con su perro guía a través de una prótesis, ¿no? También. Bueno, pues esto ha requerido primero una voluntad de querer dar respuesta a este reto, ¿no? Recursos y conocimiento de una organización. Y también no solo la intuición de querer hacerlo, sino la convicción de que esto es posible y que hay que hacerlo además, ¿no? Además ocurrió en un ámbito, el usuario, la persona vive en Teruel, y estas cosas también nos gusta contarlas que ocurren no solo en Madrid o en Barcelona, sino que ocurren también, estos pequeños milagros ocurren también en el ámbito rural, ¿no? O cuestiones que ocurren en el ámbito rural vinculadas a la sostenibilidad. Hablamos antes de la presentación de esta reunión, hablamos de un proyecto que compartimos desde Ilunion, que es Ilunion, una nueva división que es de economía circular y que arrancó hace más de 10 años en una comarca rural, en León, en La Bañeza, y que tiene que ver con la recuperación, con el reciclaje de residuos eléctricos, electrónicos, residuos RAES, así están calificados por la normativa, y que supone la creación de empleo para personas con discapacidad en el ámbito rural, un porcentaje que supera el 80% de personas con discapacidad en plantilla, un porcentaje importante de mujeres también en este proyecto empresarial, y además con un gran impacto medioambiental. Yo creo que este proyecto, que tiene muchos ingredientes para ser el proyecto en redondo, ¿no? Un proyecto totalmente redondo, bueno, pues hemos visto que era primero posible, que es sostenible económicamente, y lo que hemos tratado también los equipos, el mérito es siempre de los equipos y de las personas que hacen posible esto, se ha tratado de replicar este proyecto en Madrid, en un ámbito rural también, como es Campo Real, y buscamos nuevas ubicaciones también para poder replicar este proyecto empresarial, que tiene además que dar retos a grandes cuestiones o grandes también preguntas que nos planteamos también como sociedad, ¿no? Y es la recuperación, el reciclado de esos residuos que cada vez forman parte más de nuestras vidas, los dispositivos electrónicos, eléctricos, etcétera, y que hay que dar respuesta a toda esa trazabilidad de este tipo de residuos, ¿no? En definitiva, bueno, creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad existe ahora mismo, bueno, pues diríamos también en terminología de los mercados, un apetito inversor también o por buscar proyectos que tengan esos tintes de sostenibilidad o ESG perfectamente analizados, trazados y que formen parte de la vida del proyecto empresarial también, ¿no? En este proyecto en concreto, que por eso lo he mencionado también, este proyecto que menciono de Ilunion Economía Circular y Ilunion Reciclados, o que trabaja en el ámbito de los reciclados, hemos encontrado un compañero de viaje donde hemos visto que había intereses comunes, que nos conocimos un poco más, aprendimos los unos de los otros. Este compañero de viaje ha sido Repsol y su fundación,
y a través de la Fundación Repsol hemos constituido una sociedad conjunta que se llama Recycling for All, con el apelativo de para todos o tratar de incluir a todos, ¿no? Y donde hoy sería en terminología de objetivos de desarrollo sostenible, pues ese objetivo de desarrollo sostenible número 17 que habla de las alianzas, pues esto sería una alianza también de valor, una alianza basada en valores compartidos, y una alianza que tiene que ver también con objetivos compartidos desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por dar algún dato más vinculado al Grupo Social 11 o que tiene que ver con el Grupo Social 11, es decir, que si sumamos los empleos de 11 Fundación y Union, hoy en España somos casi 72.000 empleados, en algunos negocios, en algunas actividades, en algunas iniciativas empresariales, con un 90%, incluso por encima del 90% de algunas actividades empresariales de personas con discapacidad en plantilla, y siempre tratando de aportar un ángulo diferente o singular desde esa perspectiva ESG o de governance o de análisis de los negocios o de las iniciativas empresariales. Por ejemplo, en la perspectiva de hoteles, además de la contratación de personas con todo tipo de discapacidades, que esto es una realidad también en todos los hoteles que tenemos en España. Nuestros hoteles, los hoteles de Union, tienen que tener una diferenciación desde el punto de vista de la accesibilidad. Somos la única cadena hotelera del mundo totalmente accesible para todo tipo de clientes con diferentes necesidades concretas relacionadas con la movilidad reducida o la discapacidad en general también. Y relacionado con este asunto también de esa diferenciación, me gustaría detenerme en el concepto juego responsable. Estamos en Iba a preguntar por eso, qué bien. Estamos en sectores que a veces, son a veces traídos, llevados, tiranizados, ¿no? Y a veces tenemos la sensación también de que hay determinado interés también por confundir o por meter en el mismo saco todo bajo un mismo prisma, bajo una misma etiqueta, o etiquetar todo de la misma manera. Y yo creo que no todo es lo mismo, tampoco desde la perspectiva del ESG o de los análisis de la materialidad de una organización o desde el análisis de la valoración de una inversión, y no todo es lo mismo desde el punto de vista tampoco es lo mismo desde el punto de vista del juego. Nosotros venimos operando, fuimos uno de los primeros operadores de juego a nivel mundial certificados con esa certificación de juego responsable, que luego han seguido otros. Entendemos que la competencia siempre nos hace mejores, somos parte de este entorno también, y desde el punto de vista del juego, es el juego lo que nos permite también, y el trabajo de los 19.000 vendedores que la ONCE tiene en los pueblos y plazas de España, todos con discapacidad, que es un modelo singular también, y un modelo diferente desde el punto de vista de cualquier red de ventas a nivel mundial en general, pero también del ámbito del juego en particular, y es, insisto, lo que nos permite entregar a una persona que ha perdido la vista por una discapacidad sobrevenida, por un accidente que ocurre en todos los ámbitos, y nos ocurre a todos en nuestros ámbitos cercanos. Conoceréis muchos casos también con diferentes discapacidades sobrevenidas. Pues eso que nos permite prestar esos servicios a los estudiantes con discapacidad en cuanto a la adaptación de su puesto de estudio, la adaptación de puesto de trabajo cuando necesite se incorpore al ámbito laboral, entregarle un perro guía cuando lo necesite, cualquier servicio que esté relacionado con su movilidad, con su rehabilitación o las necesidades que vayan aparejadas a su caso concreto, ¿no? O es lo que permite que tengamos una fundación en España, que es la mayor fundación del mundo en recursos destinados al ámbito de la discapacidad, o es lo que ha permitido también que podamos pensar en un modelo empresarial diferente y crear también modelos singulares, también, insisto, desde el punto de vista de la sostenibilidad en sus tres vertientes o tres ángulos. En esto tampoco somos diferentes, no por ser una organización del mundo de lo social ya estamos tranquilos y no vamos a dejar de atender las otras cuestiones que tienen que ver con las siglas ESG,
Es decir, entendemos que nuestra obligación y nuestro reto también es ser excelentes desde el punto de vista del impacto medioambiental, es ser excelentes desde el punto de vista del governance y es ser excelentes, por supuesto, desde el punto de vista de nuestra misión, visión, valores, propósito. Propósito es algo también que mencionaba en el título de la intervención y que está conectado con nuestro origen y que está conectado con nuestro futuro también. Decir que acotado, por ejemplo, en 10 años, entre 2009 y 2019, el Grupo Social 11 impulsó casi 79.000 empleos para personas con discapacidad en España. Eso supone un ritmo de creación de empleo de 22 empleos para personas con discapacidad diarios. Creemos que este dato pues, es de esos datos que creo que son relevantes, importantes en cuanto al desempeño de una organización. Y en un año difícil también, como fue el año después de la pandemia, el año 2021, el último ejercicio, pues la Fundación 11, o desde la Fundación 11, los equipos de la Fundación 11 fueron capaces de crear más de 10.000 empleos para personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad. No somos ajenos, voy terminando, no somos ajenos tampoco a lo que ocurre en la sociedad, no somos ajenos a las cosas que ocurren en nuestros diferentes ámbitos de actuación, en nuestro día a día, lo que les ocupa, que les preocupa a nuestros vendedores, lo que nuestros vendedores escuchan también en las calles, en los pueblos y plazas de España también. Nos preocupa también muchas o algunas de las pandemias que han sido emergentes o que han tenido una mayor actualidad, que ya existían antes, ¿no? Pero que han tenido mayor actualidad después de la pandemia que hemos vivido relacionada con el COVID. Una de esas pandemias es la soledad. La soledad no deseada está dentro de nuestras prioridades también como organización. La atención a esas personas también que viven solas forma parte y ha formado parte de nuestra actividad principal durante la pandemia, o ha formado parte también durante la pandemia el ser parte de esos servicios que eran servicios esenciales o considerados esenciales, como era una lavandería industrial, ¿no? Que a priori o anteriormente podía no entenderse como un servicio esencial, pero que en los momentos más complicados que vivimos durante la pandemia, el hecho de que hubiese ropa limpia, conformada en los hospitales o en todos los hospitales, pues una lavandería industrial formaba parte de la cadena de valor de la sanidad pública, de la sanidad privada, y ese trabajo que se hacía desde las lavanderías lo hacían personas con discapacidad. Eso es entender la discapacidad desde la perspectiva de la capacidad de las personas, que es uno de los principales retos para nosotros como organización. El trasladar este mensaje a la sociedad creo que es importante, y eso tiene también muchas connotaciones y muchos matices desde el punto de vista del governance y desde el punto de vista del impacto social de una organización, ¿no? El hecho de que la discapacidad sea una realidad visible en la sociedad nos hace mejores como sociedad y nos hace mejores a todos. Y estas actividades o estas iniciativas hacen que las empresas normalicen, favorezcan la contratación de personas con discapacidad. Aquí estáis conectadas o estáis participando en esta sesión algunas empresas que venís trabajando y que conocéis también perfectamente este campo. Y la buena noticia es que cuando una empresa, una organización inicia este camino, no rectifica y no hay marcha atrás, sino que quiere hacer más cosas y entiende esto de la sostenibilidad en su más amplio espectro, contenido o significado como una aportación de valor real, y quiere ir más allá y quiere hacer más que lo que es la mera entrega de un producto o un servicio. Y creo que de esto va el valor compartido, creo que de esto va también el tratar de tener una estrategia ESG o cuál es la aportación de valor de la sostenibilidad a una organización, y creo, por lo tanto, que la perspectiva de la sostenibilidad o ese ámbito medioambiental, de gobernanza o del impacto social están cada vez más conectados con el verdadero core business de cualquier organización, sea la que sea, esté en el sector que esté, opere donde opere, esté en mercados globales, mercados locales, o sea una sociedad, una empresa multinacional, o sea una empresa familiar, o estén empezando a dar pasos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Creo que aquí hay una oportunidad, hay muchos retos por delante y hay muchos desafíos. Y si queréis, pues en el coloquio o a través de las preguntas podemos comentar algunos de estos retos y, por lo tanto, estas oportunidades que hay para las organizaciones. Así que, por mi parte, pues agradeceros la atención, la oportunidad también de contar o de compartir esta perspectiva, y a vuestra disposición, José María, y de toda la audiencia.
Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a empezar un poco, si quieres, el rato que nos queda. Yo te voy a hacer dos preguntas para empezar. Una, respecto al propio modelo de gobernanza que tenéis en la ONCE, quizá sería interesante que nos comentaras un poco quién es el accionista de la Unión, cómo funcionáis como un grupo empresarial con participación, decías en algún momento, de fondos de inversión, incluso de inversores exteriores, o eso no sé si es así. En fin, lo explicas un poco la gobernanza, quizás sería interesante. Y luego el tema, claro, tú decías, lo que nos interesa más que regulación, Sí. ¿no?, es que se acepte, digamos, o forme parte del ADN de las empresas y, en definitiva, de la sociedad, la integración de los discapacitados, ¿no?, que en el fondo es el objetivo fundamental vuestro. Bueno, estamos en este momento en el cual estamos en pleno desarrollo de lo que va a significar la S, ¿no?, dentro de ESG. Tú te has referido mucho a sostenibilidad, pero en realidad lo que estamos en el proceso de ver impacto social, la S dentro de la propia empresa, que tiene mucho que ver con nuestros objetivos. En realidad creo que hay una convergencia, independientemente del tema regulatorio, Sí. hay una convergencia de la producción de lo que es el ESG muy en la línea de lo que vosotros venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en realidad, empleo de discapacitados. El tema de la inclusión ahora de derechos humanos y progresiva lucha contra cualquier tipo de discriminación que va a ser parte de la S, incluso a través de una directiva, ¿no?, la directiva que va a obligar al tema de derechos humanos en las empresas. Bueno, ¿cómo lo ves esto? Porque por un lado es muy bueno que sea voluntario, pero por otro lado también es bueno que haya una regulación que no sea el cumplimiento, pero que haya una regulación que vincule respecto a objetivos en las empresas, por ejemplo, del tema de discriminación, el tema de derechos humanos, el tema de empleabilidad, que ya hay algo regulatorio, ya hay legislativo bastante, ¿no? Pero se pueden dar más cosas ahí, ¿no? Quizás estas dos preguntas, ¿qué te parece? Pues dos muy buenas preguntas. Es pura curiosidad. Muchas gracias por ello. Bueno, nosotros somos una organización de derecho público. Cuando ahora, en otros momentos, se habla de, bueno, pues vivimos tiempos muy difíciles, vivimos circunstancias tremendas, estamos en una tremenda crisis, vivimos la mayor crisis conocida. La ONCE nace en plena posguerra española y nace en momentos que estoy segurísimo, que eran momentos más complicados que los que vivimos y los que hemos conocido nosotros. Aquellos pioneros del año 39, Gime 38, año 39 y lo que vino después, aquel grupo de personas con discapacidad, personas ciegas, hombres y mujeres, hicieron una cosa que para mí sigue siendo un elemento de innovación social hoy en día y revolucionario también hoy en día en muchos ámbitos, ¿no? Aquellas personas que tenían el gran reto, la gran necesidad en muchos casos incrementada o acrecentada por las circunstancias de la guerra y en muchos casos por circunstancias de discapacidades sobrevenidas, consecuencia también de la guerra, lo que dijeron, primero se juntaron, se asociaron, y lo que dijeron también es que ellos no querían una pensión, no querían un subsidio, conocido entonces, sino que lo que querían era tener una oportunidad que supusiera en aquel momento una oportunidad de vida, y eso era estar en la sociedad, ser uno más. Y eso tenía que ver con el empleo. Aquello fue el origen, contado brevemente, fue el origen de la búsqueda de oportunidades laborales para personas ciegas, personas con discapacidad, y que tuvo ese origen en la gestión de un juego, de una lotería que ha evolucionado y que es hoy el juego responsable que gestiona la ONCE, y que nos ha traído hasta aquí y nos hace poder disponer de recursos y hacer cosas en muchos ámbitos, ¿no? Como he contado, algunos, solo algunos. Esta sería la parte de la ONCE, o conectado al origen de la ONCE. Como he comentado antes también, tenemos una fundación ONCE, el fundador es la ONCE, y en esa fundación
En el máximo órgano de gobierno de la Fundación, en el patronato, están representadas las diferentes organizaciones, todas las organizaciones más representativas del mundo de la discapacidad, todas las discapacidades. Ahí también está sentado en este patronato, están en este máximo órgano de gobierno de la Fundación, está la administración pública y también tenemos, yo creo que esto desde el punto de vista de la gobernanza y del governance de una fundación es muy interesante, invitamos también a una empresa. Ha habido diferentes empresas que han estado en el patronato de la fundación. Ha estado Microsoft, ha estado Repsol, está en la actualidad Acciona, y son empresas con las que nos unen diferentes iniciativas empresariales o diferentes intereses o diferentes enfoques de visión, misión, valores, propósito, para tratar de incorporar personas con discapacidad al ámbito laboral o mejorar el ámbito de la inclusión. Desde el punto de vista de Ilunion, los accionistas de Ilunion es la ONCE y su fundación, y en la ONCE también decir que cada 4 años pues, hay elecciones, tenemos elecciones como cualquier organización también, y ahí en esas elecciones participan los afiliados a la ONCE. Este sistema también de gobernanza es lo que nos permite también primero esa representatividad también, y el conocer pues las necesidades o el pulso directísimo de los afiliados a la ONCE y del mundo de la discapacidad en general. Este sistema también es singular desde el punto de vista del impacto y singular también desde el punto de vista de la eficiencia a nivel internacional. No nos quedamos aquí en el ámbito nacional, tratamos de también estar presentes en diferentes ámbitos, organizaciones sectoriales también en España, para poder hacer más cosas junto con otros y por lo tanto tener un mayor impacto. Eso forma parte también de nuestros objetivos. Y también desde el punto de vista internacional, formamos parte de la Unión Europea de Ciegos, la Unión Mundial de Ciegos, tanto en la Unión Europea como en la de Ciegos como en la Unión Mundial de Ciegos. La ONCE tiene una participación, una representación, y estamos también trabajando, colaborando con la Alianza Mundial de la Discapacidad. Es decir, que el año pasado, 2021, iba a ser en 2020, 2020 íbamos a celebrar la Cumbre Mundial de la Ceguera, coincidiendo con la Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos, la World Blind Union, y conseguimos que esto se celebrase en España. Esto que creo que es una gran noticia, fue una gran noticia el poder conseguir que se celebrase este evento y esta Asamblea General en España, y situase a España como referente mundial en términos de inclusión. Pues hubo que cambiar los planes como muchas organizaciones, ¿no? En 2020 no lo pudimos celebrar de la manera que habíamos pensado, que iba a ser presencial, con la presencia también de pues más de 1.500 personas que iban a venir de más de 190 países de todo el mundo, a conocer lo que ellos llaman, o para muchos es el país de la ONCE, ¿no? Lo que supone también para ellos, para sus organizaciones o para su entorno, pues un caso de una organización de éxito, o que un país tenga una organización de éxito o un desempeño excelente también desde el punto de vista de lo social, en este caso en general, y de la discapacidad en particular. Ese tema, finalmente celebramos la cumbre con otro formato híbrido en 2021, y eso nos permite también conocer otras realidades, ¿no? Y aprender también de otros o con otros, ¿no? Estamos viviendo la crisis que tiene que ver con los refugiados que tienen que salir de Ucrania, que tienen que huir de Ucrania, consecuencia de la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Y en esto, pues también, como en cualquier momento de crisis, las personas más vulnerables son las primeras que aparecen a la cola, ¿no? A la cola de esas situaciones también vinculadas a momentos de crisis, de recortes, o una situación tan dramática y tan terrible. No sé si puede haber una situación más terrible que la guerra, ¿no? Bueno, pues aquí también hay personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades, que están queriendo huir de Ucrania, que están intentando huir de Ucrania, y hay otras personas que, debido a su discapacidad, a su movilidad reducida, pues no pueden huir de Ucrania. Las personas que están llegando, estamos tratando de colaborar con diferentes organizaciones a nivel internacional. Esas organizaciones con las que tenemos esa colaboración forma parte de nuestra gobernanza también, y el querer hacer más con otros o para otros, y estamos tratando también de ofrecer soluciones de empleo u oportunidades de empleo
aquellas personas, ciudadanos ucranianos que vienen a España y que quieren o están buscando un empleo. En algunos casos son personas con discapacidad. El otro día llegó una persona, hay varios casos ya que está trabajando, que está atendiendo la ONCE también, de personas con discapacidad que han llegado a España y que, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestros recursos y conocimiento, pues estamos tratando también de buscar esas soluciones. Hay un grupo de personas que vinieron de Ucrania y que están alojados en el Hotel de Ilunion en Bilbao, en Sevilla, Madrid o en Málaga, y que hay otras soluciones también que se están buscando, que se están dando, que se están impulsando desde el Grupo Social 11 vinculadas al empleo, ¿no? Y que es el principal motor de cambio en la vida de las personas. Y eso es lo que intentamos. Esto es una parte de gobernanza también en cuanto a tu primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo creo que, José María, que es la pregunta. ¿No? Yo creo que es la pregunta relacionada con esos retos, oportunidades también en materia, desde la perspectiva de la sostenibilidad. Decir que hemos vivido en este mundo de la sostenibilidad, también en otros, en este mundo de la sostenibilidad no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época real, ¿no? En menos de 5 años, en los últimos 5 años, se han producido, yo creo que, cambios a veces impensables. Si nos preguntan hace 10, 15 años, pues yo creo que pocas personas hubiésemos pensado que determinados cambios iban a estar tan acelerados o que iban a tener tanto impacto en la vida de las organizaciones, ¿no? Eso por una parte. Ahora, sí que es cierto que si miramos hacia adelante, hay muchos retos también por dar, muchas respuestas que tienen que ver con los retos planteados. Una de esas respuestas es no solo la evolución, sino la evaluación. Relacionado, por ejemplo, con las principales conclusiones del Foro Económico Mundial, los principales riesgos para las organizaciones son riesgos que tienen que ver con el ámbito social, son riesgos sociales, ¿no? Pero no siempre las respuestas por parte de las organizaciones públicas privadas tienen que ver con esos retos, los principales retos que vienen desde el punto de vista de lo social. Dicho de otro modo, cuando aparece una nueva norma, una transposición de una directiva que tiene que ver con lo social o con la taxonomía, con la identificación de elementos de taxonomía vinculados al ámbito medioambiental o social, además de una parte, digamos, teórica, tiene que haber una parte práctica, pero real, con una aplicación práctica y yo diría también una simplificación en el seguimiento. No se puede, estas cosas no se improvisan y una organización a la hora de reportar tampoco se improvisa esa forma de reportar, ¿no? Creo que tiene que haber una evolución, pero sobre todo un entendimiento de que todos, una convicción de que todos estamos en la misma página y todos estamos hablando el mismo lenguaje y estamos utilizando los mismos estándares, ¿no? Por dar otro dato que compartíamos antes del inicio y por poner un ejemplo práctico. El sistema o el estándar más seguido a nivel internacional en materia de reporting en el ámbito de la sostenibilidad es GRI, Global Reporting Initiative. Bueno, pues hablamos con GRI porque identificamos que no aparecían recogidos. Esto en el año 2000, no hace tanto, en el año 2012 iniciamos una serie de conversaciones entre 2012 y 2014 con GRI, porque identificamos que no aparecía en el estándar de reporte internacional ningún dato relacionado con las personas con discapacidad en la evaluación o evolución o en el reporte de las organizaciones. Sí aparecían datos que tenían, curiosamente, datos que tenían que ver con un ámbito muy concreto de la perspectiva medioambiental o, por ejemplo, con los derechos de los animales, cosa que nos parece muy loable y que ya formaba parte del estándar, ¿no? Pero ahí sí que hubo un trabajo también conjunto con GRI, con otras organizaciones también, donde tratamos de hacer una guía, y lo hicimos, de reporte en materia de sostenibilidad en general, en el ámbito internacional, con aplicación práctica o cómo ocupaba a las personas con discapacidad. Bueno, es un ejemplo de esa colaboración y un ejemplo también de cómo todo este mundo de la sostenibilidad, especialmente en estos últimos tiempos, la taxonomía o la etiqueta de taxonomía, está, yo creo que, cambiando las organizaciones y las organizaciones nos tenemos que también adaptar a esa forma de reportar y de contarnos, ¿no? También nuestro desarrollo.
Javier, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, yo lo que he podido observar, como has hecho esta gran evolución, ¿no?, de los conceptos de RSC, etcétera, a lo largo de estos 20 años, donde hemos pasado a responsabilidad social, corporativa, empresarial, valor compartido, porte, etcétera. Yo creo que ha habido, y lo digo sinceramente, yo que al principio creía que todo esto tenía que venir desde el voluntarismo, lo que he visto es que cuando ha llegado el legislador se ha producido un gran empujón a la materia. Creo que hay dos hechos que son claves, sobre todo la Directiva de Información No Financiera y la Ley de Información No Financiera, que, se quisiera o no, ha supuesto un empujón hacia adelante para que las empresas se alineen también con estos objetivos ESG, aparte de la inversión responsable, etcétera. Pero creo que aquí ha habido, desde el 2011, que fue el primer intento de legislar en esta materia, yo creo que tanto la directiva del 2014 como la transposición del 2018, y la apuntaba también José María, la posible llegada de la directiva de debida diligencia, temas medioambientales y derechos humanos, creo que ese empujón del legislador a las empresas creo que ha sido positivo. Sinceramente, no sé qué opinabas tú también de eso. Totalmente, Javier. Además, tú eres un espectador privilegiado y tu criterio lo has comentado ahora perfectamente. Yo creo que la evolución ha sido, una cosa es a veces el aspecto más voluntario y otra vez es el elemento obligatorio. Yo creo que eso cambia la realidad de las organizaciones y eso cambia además desde el punto de vista de la conciencia interna o desde el punto de vista de la pedagogía o concienciación también interna a la hora de presentar nuestra foto, nuestra evolución o evaluación de nuestro desempeño. También el elemento ESG es parte de nuestro desempeño, ¿no? Yo creo que ahí me atrevo a decir también, por dar un dato, compartir un dato también relacionado con la transposición de la directiva, ¿no? En España, la mala noticia es que fuimos el último país en Europa en hacer esa transposición de la directiva comunitaria de información no financiera y diversidad, y fuimos el único país de partida que incluyó la discapacidad en esa transposición de la directiva, que luego han ido evolucionando y han ido trasladando, copiando también otros países, lo cual está muy bien, ¿no? Creo que hay un elemento también que tiene que ver con los aspectos reales y materiales más económico-financieros, ¿no? En esto también, que esto ha ayudado. Las instituciones financieras están hablando cada vez más en este mismo idioma, ¿no? Y en una reunión hace 25 años, pues nos pedían papeles, hoy el papel en muchos casos no se utiliza, y nos pedían evidencias desde el punto de vista de nuestro balance, y había preguntas sobre nuestro balance y los últimos ejercicios, evolución, etc. Hoy el balance ya no se nos pide en una reunión porque todos esos documentos son públicos y son de fácil acceso, ¿no? Y lo que sí se nos pide en una reunión por parte de una entidad financiera, un Banco Europeo de Inversiones, un Banco Mundial y otras organizaciones de la banca de inversión o del sector retail o un fondo, se nos pregunta por nuestro desempeño no financiero. Entonces, que en una reunión a un departamento, una dirección económico-financiera, se le pregunte por este desempeño no financiero, esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? Y un cambio en la conversación. Y eso es a lo que me refería antes con el concepto de transversal, ¿no? Ya no solo habla de sostenibilidad, la dirección de sostenibilidad o la dirección de estrategia, también tiene que manejar estos conceptos la dirección económico-financiera, la asesoría jurídica en términos de compliance, la dirección de compras, la dirección de tecnología, en fin, todos los ámbitos de una empresa están tocados por la sostenibilidad. Y esto cambia desde el punto de vista de la obligatoriedad y desde el punto de vista de la obligación. En cuanto a los siguientes pasos, bueno, yo creo que esto es evidente. Esto ha venido para quedarse, pero para quedarse de forma tangible y de verdad. Me gustaría destacar un último elemento, con esto termino la respuesta. Creo que desde aproximadamente 5 años, especialmente los últimos 5 años, en enero, además de determinados análisis de perspectivas, determinados análisis de comportamientos y determinados informes que presentan diferentes instituciones como guías para diferentes organizaciones también o para tomar decisiones, hay un elemento que tiene que ver con la sostenibilidad y es una carta, la carta que ya se ha hecho famosa en los últimos años y es la carta de Larry Fink, el CEO de BlackRock, donde en
en esa carta ya no solo habla de cuentas, y aspectos económico-financieros, sino que Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, habla de determinadas tendencias, determinados requisitos y determinadas recomendaciones desde el punto de vista de la inversión. Y esas recomendaciones, requisitos, o cuestiones, conceptos que aparecen en esa carta anual por parte del CEO de BlackRock son elementos que tienen que ver con la sostenibilidad. Y por cerrar también este círculo, y una evidencia, hay una organización que creo que es referente en España también desde el punto de vista de la sostenibilidad o cómo ha evolucionado en los últimos años. Tiene ya más de 20 años de vida, es Forética, la conocéis muchos. Ahora mismo tiene 3 proyectos, yo creo que importantes también desde ese punto de vista. Un clúster que es de cambio climático, otro clúster que tiene que ver con el impacto social y otro clúster que tiene que ver con el buen gobierno, con la gobernanza y con la integridad, y la transparencia y la integridad. Yo creo que esto confirma que estamos en esa etapa ascendente desde el punto de vista de los elementos ESG dentro de cualquier organización. ¿Queréis algún comentario más? Si no, Álvaro. Bueno, aquí Fernando interesado en comentar el agradecimiento por su historia y por la labor tan importante que está presentando. Así que nada, te has dado la felicitación. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Cristina? Pues mira, sí, tantas cosas. Yo el comentario que haría es, viniendo precisamente del sector en el que vienes, en donde yo creo que el concepto de sostenibilidad iba intrínseco. Yo creo que es interesante identificar cómo en estos últimos años la evolución en el fondo es hacia una confluencia en la que en sectores donde antes solamente importaba la cuenta de resultados, ahora importa el factor social, y es un factor social que sin embargo lleva muchísimos años en organizaciones como la vuestra, o incluso también en las propias administraciones públicas, ¿no? Donde es una perspectiva completamente distinta. El factor de la rentabilidad no ha sido nunca un factor determinante, porque hay que tener en cuenta otros elementos. En ese sentido, a lo mejor hay una confluencia de la visión puramente empresarial hacia elementos que, como digo, estaban antes en otras organizaciones, pero que formaban parte del ADN de otras organizaciones y que a lo mejor no se valoraban positivamente y que, sin embargo, ahora de pronto se valoran de tal manera hasta el punto, como dices, ¿no? de que BlackRock ya no tiene en cuenta no solamente los balances, sino los famosos intangibles, ¿no? Sí, sí. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay una oportunidad y un camino a recorrer también de forma conjunta desde el punto de vista de las entidades públicas y desde el punto de vista de las entidades privadas, ¿no? Y creo que además es un gana-gana para ambas partes. En la evolución también de este concepto de sostenibilidad en España, yo creo que hubo un trabajo importante también, un gran avance, que fue la incorporación de algunos conceptos vinculados a la sostenibilidad por parte de una entidad hace años poco sospechosa de ser, digamos, de liderar el mundo de la sostenibilidad. Y era, en este caso, esta entidad es la CNMV, ¿no? Sí. Yo creo que la CNMV, con determinados planteamientos, recomendaciones y cuestiones que obligaban a las empresas en ese ámbito de reporte de determinada información, hizo más por la sostenibilidad que muchas direcciones de sostenibilidad o muchos proyectos de sostenibilidad, ¿no? Por el impacto que ese cambio normativo tuvo en el ámbito de las organizaciones. Porque además, como he dicho antes, yo creo que aquí hay un elemento común que hemos vivido también como Grupo Social 11, ¿no? Cuando avanzamos o cuando abordamos un proyecto común, compartido, con una organización, con una empresa, y esa empresa empieza a implementar proyectos, iniciativas que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla, con mejorar su posicionamiento como productos, servicios, en el ámbito de la accesibilidad, etc. En ningún caso hemos visto que haya sucedido un rechazo, por supuesto que no, y no ha habido
una marcha atrás, ¿no? O una rectificación de esas políticas o de esas estrategias, sino que ha habido, al contrario, un aprendizaje y un querer ir más allá, ir más lejos, y el tratar de ver aquí una aprendizaje, tratar de encontrar en esto un aprendizaje, ¿no? Cuando hablaba antes de valor compartido, para mí el concepto de valor compartido es ir más allá del mero producto o servicio, o más allá del satisfacer la necesidad de un cliente concreto en un momento puntual también, ¿no? Y tiene que ver con ese concepto de impacto social, o vinculado a este concepto de impacto social de una organización asociado a su modelo de negocio, ¿no? Dentro de este concepto también incluyo a las organizaciones públicas o las administraciones públicas, ¿no? Una administración pública no es ajena a la incorporación, a la posibilidad de incorporar personas con discapacidad a su plantilla. No es ajena a la hora de poder promover la contratación socialmente responsable. Por dar un dato y poner un ejemplo, si hablamos de compra pública en España o en Europa, dependiendo del país, estamos hablando de un entorno entre el 15 y el 17, a veces 19% en términos de impacto en PIB. Bueno, si en esa compra pública o en todas esas compras públicas podemos incorporar elementos que vayan más allá del precio, por ejemplo, con la inclusión de cláusulas sociales que valoren determinados elementos, que es hablar a largo plazo, y no es hablar después de sustos que en todos los ámbitos ocurren cuando una decisión va única y exclusivamente vinculada al precio, esto suele ocurrir. Estas decisiones, solo en términos de compra pública, tendría un impacto en la sociedad. O dicho de otro modo, se podrían promover determinadas políticas sociales sin incremento de gasto, que tiene que ver con el día a día de cualquier organización, cualquier administración pública, Administración General del Estado, comunidades autónomas, administraciones locales, etc. Si eso lo trasladamos a la cadena de valor de cualquier organización, de manera directa se pueden incorporar personas con discapacidad, por el caso concreto de personas con discapacidad, pero de manera indirecta se pueden incorporar también personas con discapacidad contratando productos o servicios también con entidades que estén trabajando, promoviendo este tema. Digo esto también porque yo creo que hay tenemos una asignatura pendiente también en España, y es lo del aprendizaje compartido, ¿no? Compartir experiencias, compartir casos de éxito, aprendizajes también. Yo creo que en esto también, como todo en la vida, unas veces se gana y otras veces se aprende. Pero en el ámbito de la administración pública creo que hay una gran oportunidad. Observamos también aquí ciertos movimientos o ciertos signos o gestos también de motivos para el optimismo, y creemos también, por ejemplo, hay entidades que ahora mismo existe el Foro de Contratación Socialmente Responsable, ya no solo de contratación pública, sino de contratación socialmente responsable. Es un foro de compartir buenas prácticas, casos de éxito también y aprendizajes de entidades públicas, privadas, etcétera, que tienen que ver con ese interés por lo social. O hay casos también de una entidad que es la Fundación Bicual, que reconoce aquellas organizaciones excelentes desde el punto de vista de lo social en general y de la discapacidad en particular a través de una certificación. Más allá de un sistema de gestión, la gran novedad, o a mí me parece que es una gran novedad, una gran aportación de valor para las organizaciones, el tener una hoja de ruta donde podamos entender o podamos saber cuáles son los siguientes pasos para ser mejores, creo que se trata de eso como organizaciones, ¿no? Y esto va del trabajo también del instituto, ser mejores como organizaciones y tener ahí esa hoja de ruta. En este caso, por eso traía este ejemplo, la parte positiva es que esto empezó siendo este certificado de excelencia en el ámbito de la discapacidad, empezó a ser enfocado al ámbito de la empresa privada, y ahora mismo ya hay cada vez más administraciones públicas interesadas en tener una hoja de ruta para ser excelentes desde el punto de vista de la discapacidad. Universidades, comunidades autónomas, mancomunidades, etc. Entonces creo que aquí nos encontramos con un punto clave a la hora de tener un impacto mucho mayor, poder llegar más lejos desde ese punto de vista de la excelencia y el impacto social. Pues yo creo que esto es un magnífico colofón, Fernando, muchísimas gracias. Nos ha estado a todos una visión más completa, el elemento de concienciación, ¿verdad? Es un movimiento también ¿no? Que tiene que impactar y tiene que toda la sociedad, y la tarea que habéis hecho, y además de esa manera tan singular, y que sea realmente en España donde surgió esta organización tan característica como es la ONCE, y con todo lo que estés haciendo, pues ha sido para todos muy ilustrativo
Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te has ganado un grandísimo abrazo. Muchísimas gracias.